La travesura que fue demasiado lejos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. No importaba qué malformaciones o trastornos tuvieran, ella los amaba a todos y cada uno por igual, ya que les otorgaba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente llamado Don Severiano, al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al séptimo. Además era un hombre conservador y supersticioso, pues pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Debido a esas creencias, Severiano fue a hablar inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse vencido, el hombre mandó a construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. El tiempo pasó y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la cerca que había construido su padre para mantener a raya a los niños del orfanato. Además, solía pasar la tarde arrojando piedras al otro lado y haciendo otras clases de travesuras. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con su padre, pero este ni siquiera le abrió la puerta. Ante esta situación, la religiosa mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde el malcriado chico se asomaba para molestar. Sorprendentemente, el hijo de Don Severiano no volvió a hacer sus maldades por un tiempo. Sin embargo, sus ansias por hacer travesuras eran demasiado grandes como para ser contenidas, por lo que una noche, mientras la monja y sus pequeños dormían, entró al orfanato a escondidas con unos garrafones de gasolina que pertenecían a su padre y le prendió fuego a los dormitorios. Tras esto, se escapó rápidamente por una de las ventanas mientras sonreía al escuchar los gritos de agonía de los niños. A la mañana siguiente, los bomberos y la policía ocuparon el lugar. Para la autoridad, no fue difícil dar con el autor del crimen, el cual pasó bastante tiempo en un centro penitenciario juvenil. Si bien el caso se había resuelto rápido, la madre Magnolia estaba más desconsolada que nunca, ya que más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. Aún así, la monja decidió darles un funeral apropiado y los enterró en las cercanías del orfanato. Sin embargo, un tiempo después de ese incidente, algo extraño ocurrió en el sitio en donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles y no había parado de llover durante 3 días. La precipitación que estaba cayendo sacó a flote los pequeños cadáveres de sus tumbas y en un segundo fueron reanimados por un extraño rayo que cayó en el cementerio. Los pequeños que habían sido horriblemente quemados ahora estaban nuevamente de pie, por lo que salieron de su sitio de descanso, se arrastraron por debajo de la cerca que había colocado Don Severiano y se dirigieron a su hacienda dispuestos a cobrar venganza. Durante esos instantes, el 6º hijo del terrateniente, que había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua, al ver por la ventana lo que se aproximaba, dio un grito de horror que despertó a toda la familia. Inmediatamente, el padre y dueño de la casa tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba, pero era demasiado tarde. Ya los seres monstruosos que habían ido a visitarlo solamente habían dejado uno de los zapatos de su hijo tirado bajo la mesa. Debido a este suceso y al miedo que los invadía, la familia del terrateniente no durmió esa noche ni las 3 siguientes. Sin embargo, cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite para poder realizar su ansiada venganza. Cuando la policía llegó al lugar, solo encontraron los cuerpos descuartizados de Don Severiano y su familia. Uno de los oficiales examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un niño asomándose por una de las ventanas. Sin embargo, al ver más de cerca, no pudo notar nada. Heriberto, quien ya llevaba un buen tiempo encerrado, al escuchar las noticias del asesinato de su familia, no hizo más que un gesto de leve tristeza. Esa misma noche, al irse a acostar, sintió una extraña sensación que le recorría la espina dorsal, pero decidió no hacer caso y cerró los ojos, sin darse cuenta de que en su celda se encontraban unos pequeños niños con quemaduras.
que esperaban con ansias el momento en que se quedara totalmente dormido. Nunca le niegues ayuda a estos niños o podrían perseguirte. Era una tarde calurosa en una ciudad de Kansas cuando Katie llegó a casa del trabajo. Minutos antes, mientras caminaba de regreso a su casa, sintió la presencia de algunas personas, por lo que se dio la vuelta. Al hacer esto, se encontró con unos niños pequeños que parecían estar observándola. Esto incomodó mucho a la muchacha, que se armó de valor y caminó nerviosa por el resto del camino a su hogar. Katie no sabía que los infantes la habían acechado en su vecindario durante meses, pero nunca habían sido tan audaces como para estar tan cerca de su casa. Al alejarse de ellos, tuvo un pensamiento. Creo que ya los he visto antes. Aunque la inquietud la comenzaba a dominar, decidió afrontar lo que estaba pasando. Se detuvo y les preguntó por qué estaban tan cerca de su propiedad. Solamente queremos usar su teléfono. Luego de esta respuesta, Katie notó lo que probablemente fue el mayor horror que había tenido hasta ese momento, ya que al ver a los niños a la cara, pudo notar que sus ojos eran completamente negros. El miedo le atravesó el cuerpo, pero decidió controlarse y les dijo que no tenía teléfono. Ante la negativa de la mujer, los niños decidieron preguntar otra cosa. ¿Nos puede dar un vaso de agua? Katie volvió a mirar a los niños para asegurarse de que no estuvieran utilizando ningún truco en su mente, pero al volver a cruzar su mirada con la de ellos, sintió que esta vez estaba siendo hipnotizada por ojos completamente negros. Después de ese momento, la chica comenzó a sentirse vulnerable e indefensa, y a pesar de que quería ayudar a los niños, percibía que si lo hacía estaría cometiendo un grave error, por lo que supo que tenía que escapar de allí a cualquier costo. Sin embargo, en ese momento, uno de los niños dijo algo que convirtió su miedo en terror total. No podremos entrar en su casa a menos que nos dé su permiso. A pesar de que la frase no implicaba nada sospechoso, la forma en que fue expresada por el niño fue lo que atemorizó a Katie, quien sin perder el tiempo corrió hasta la puerta de su casa, la cual abrió y cerró rápidamente con llave. Al pasar unos segundos, entró a la sala y se dejó caer en el sofá, mientras sus respiraciones se convertían en jadeos cortos y pesados. Cuando ya había pensado que todo había terminado, algo golpeó la ventana detrás de su sofá. Era uno de los niños que estaba mirando fijamente a Katie con sus ojos negros. No somos peligrosos, señorita, no la lastimaremos. En ese punto la mujer estaba muy asustada como para pensar claramente, por lo que saltó del sofá y corrió por la casa revisando puertas y ventanas para asegurarse de que estuvieran bien cerradas. Ella se preguntaba si aquellos niños de verdad no podían ingresar en su hogar sin su permiso, pero no quería averiguarlo, por lo que se sentó de vuelta en el sofá de su sala mientras esperaba una señal de que se habían ido. Luego de un rato, su novio llegó a su casa, por lo que Katie sintió un gran alivio. Cariño, ya llegué. ¿Sabes? Algunos vecinos dijeron verte hablando sola. No es así, amor. Eran unos niños que tenían grandes ojos negros. Pues qué raro. Parecían estar seguros de lo que decían. Luego de ese momento, Katie se asomó a su ventana para ver si los chicos seguían allí, pero no pudo verlos por ninguna parte, lo que la llevó a la deducción de que se habían marchado. Más tarde salió y preguntó a sus vecinos si habían visto a los niños que la estaban atormentando, a lo que respondieron: Katie, parecías hablar con alguien, pero no quisimos involucrarnos. Luego de estas palabras y de padecer ese episodio aterrador, la chica pensó que todo fue producto de su imaginación. Sin embargo, cada vez que salía de su casa, detrás de ella, dos pequeños seres con ojos oscuros y sonrisa macabra seguían sus pasos de un lado a otro. Al parecer, solo ella podía verlos. Ahora entiendo por qué jamás debí comprar esta casa, ya que hace unos años, dos niños ciegos murieron aquí dentro por causa de un incendio, y del cual no pudieron salir.